reconciliar un hombre, una mujer. ¿Y qué es esto de reconciliar un hombre y una mujer? Si miro hacia atrás, veo un pasado lleno de historia, de memoria, de conflictos, de batallas, de dificultades, de tragedias, de muertes, de guerras, lleno de violencia. Y puedo ver multitud de hombres y mujeres, porque así están dentro de mí. Son las que me han permitido y los que me han permitido llegar hasta aquí. Y quizás mucho de lo que hoy habite dentro de mí y que quiera defender con este sistema de creencias, valores, tenga que ver más con todo ese pasado, con todo aquello que yo sin darme cuenta estoy imitando o compensando. Y claro, ¿qué es lo que yo quiero reconciliar? ¿Con quién? ¿Y de qué manera? ¿Cómo hago todo esto? Claro, yo me hablan de vivir el presente, tal y como es, en un único lugar y espacio fértil. Y cuando eso me duele, cuando siento un sufrimiento inmenso con todo esto, ¿de dónde proviene? Y si pienso en ese dolor de esos hombres y esas mujeres, yo estoy quizás pagando por aquello que a mí ya no me corresponde. Por aquellas batallas, conflictos y violencia que ellos vivieron y les corresponde a ellos quedarse con ello. ¿O acaso qué podemos hacer con el pasado? ¿Será una de las grandes reconciliaciones? Para poder vivirse y entregarse al presente. ¿Habrá la necesidad de ir a ese pasado, a esa infancia, a esa adolescencia, o a ese hecho, en ese lugar o en ese trauma que quedó? Algo ahí, como muy pendiente. Quizás también con ese gran hombre que me habita, mi padre, y esa gran mujer, mi madre. Quizás sea una visión más de la vida. El crecimiento y la evolución pase por ir sanando ese pasado, en esa infancia, en ese lugar, en el cual, de alguna manera, a mí no me permite poder reconciliarme con el presente. Así es. Cada vez que dejamos de estar pendientes, dije pendientes, presentes, es por algo del pasado. Y si esto lo relacionamos con mujeres y hombres, habrá que preguntarse qué es lo que hoy yo estoy defendiendo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto para mí?
¿Estoy viviendo y abriéndome a la vida tal y como es? ¿O quizás esté pagando por algo con deseos de venganza hacia algo y hacia alguien que a mí no me corresponde? Y esto dificulta enormemente mi vida a través del fracaso, en la pareja, en el trabajo, en la economía, en la familia. Quizás haya una necesidad a la cual yo, bien sea porque en algún momento de nuestra historia así tenía que haber sido, hubo esas batallas, ese conflicto, esa violencia. Y durante un tiempo la energía así lo quiso. Unos estaban más arriba y otros quizás más abajo sometiéndose. Pero la vida es muy sabia y las fuerzas que rigen todo el universo también. Y se encargan que con esos principios y esos movimientos todo se acabe compensando. A veces pasan diferentes generaciones, pero todo encuentra su equilibrio. Y aquello fue como tenía que ser. Así es la mejor actitud hacia ese pasado. Así fue. Y puedo ver a esos hombres y a esas mujeres, a ese padre y a esa madre, esa gran reconciliación necesaria dentro de mí para permitirme ser lo que soy. Y quizás dejar con ellos lo que para ellos fue lo que necesitaba. Quizás liberarme y soltar aquello que decidí de pequeño. Yo os salvaré. O yo defenderé esos derechos de esas mujeres que os sometisteis, que os silenciasteis, que os callasteis. Yo lo haré por vosotras. Y quizás ahí, hoy, viva la necesidad de crear una fuerza para defender aquello, no esto. Y eso tenga y hable más de deseos de venganza, de deseos de que algo se acabe pagando, algo que quizás no haya sido justo en ese pasado, que yo creo que no ha sido justo. Quizás también tenga que ver con mi propia historia, con ese conflicto con ese hombre o con esa mujer en mi infancia o mi pasado reciente. Presente, si le hacemos esa pregunta, ¿es presente tal y como es? Y con ese pasado, el presente poco puede hacer. O nada. Solo lo que uno decide hacer. Y el cómo transformar y reconciliar lo que ya fue. Así tenía que haber sido. Y se habla mucho a veces de perdonar. Y yo te comparto que quizás el camino sea más el cómo evolucionar hacia el reconciliar. El perdonar a veces es desde un querer mental. Así quiero perdonar. Olvida el perdonar. Te coloca en un lugar más grande para perdonar a alguien que ves más pequeño. O incluso tú cuando quieres pedir perdón a alguien, ¿desde qué lugar? El reconciliar es incluso con nosotros mismos. La gran reconciliación. Desde un estado que me gobierna, que me impone y que me rige el cómo tengo y el hay que hacer esto y aquello otro. Y ese estado niño que
de alguna manera o bien se somete o se revela y que sufre también por todo esto, se queja y vive en la víctima. Y esa gran reconciliación es también ese encuentro adulto, esa responsabilidad adulta. El único que tiene la capacidad para poder rendirse a lo que hay. El que puede ver y decidir con una acción adulta el dejar a ese pasado para abrirse a ese presente, rendirse al presente, aceptar, para muchos quizás más fácil de comprender. Y esa rendición es una fuerza en acción. Y esa es donde nace la gran esencia de la reconciliación. Reconciliar a hombres y a mujeres es reconciliar a gran parte de la memoria y de la carga sistémica, emocional que me compone. Es amar a todo como es y amarme a mí tal y como soy. Y dentro de ese amarme a mí con todos esos hombres y con todas esas mujeres, con ese gran padre y esa gran madre, es también permitirme amar a esos hombres y a esas mujeres tal y como son. Es respetar a cada uno como es como tiene que ser. Yo también soy como tengo que ser. Es incluir, es fusionar, es la plenitud, esa reconciliación. Es algo bien necesario en el momento en el que vivimos, para ponerlo al servicio de nuestros hijos que están viendo todo esto. El cómo, de alguna manera, esa violencia interna dentro de cada hogar, entre ese hombre y esa mujer, está impactando en ellos. Así están recogiendo. Al final no es lo que decimos, ni lo que queremos decir, sino es lo que hacemos. Es la realidad que nuestros hijos ven. Y si eso no es así, ellos, por esa energía que todo se acaba compensando, nos acabarán trayendo, revelando aquello que nosotros aún no queremos reconciliar y que tendrá que ver con ese pasado, con esa necesidad de venganza, con esa necesidad de poder incluir esos miedos, esos rechazos que ya a nosotros no nos corresponden. Quizás sea bueno dejar con ellos lo que para ellos fue lo que tenía que ser, lo que para nuestros padres fue como tenía que ser también, y que lo de ellos sea suyo, poder respetarlo y honrarlo sin intención de cambiar nada, si acaso tomarlo todo en nuestro corazón, y que eso nos atraviese. Es ese gran holograma de todo ese sistema lleno de hombres y mujeres que han creado toda esa historia, todos los diferentes momentos en los cuales han lidiado con todo ello, con dificultades y durezas en sus destinos más cargadas, y que han entregado también en nosotros hoy la capacidad y la posibilidad de poder sanar. Estamos ante un inmenso momento para poder reconciliar dentro de nuestra propia vida todo esto. Y quizás también sea ese gran legado, el cómo reconciliar hoy y desde qué lugar reconciliar a esos hombres y a esas mujeres. Y eso
que se viva dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada responsabilidad individual que se pone al servicio de la responsabilidad colectiva y al servicio de la vida, de lo que quiere de nosotros, para poder dárselo, ofrecérselo, vivirlo, viviendo y ayudando a vivir, con esa reconciliación hombres y mujeres, que es esa gran reconciliación con uno mismo, con una misma.